Hola. Bueno, me agarraron en camita. Ya es de noche aquí un poquito tarde, pero quise aprovechar para grabar. Ay, mi cabello como que está medio rebelde. Porque estoy de vacaciones y he hecho muchas cosas y desde el video pasado les dije que ya estaba editando, pero realmente no he tenido el tiempo para sentarme y editar. Y mi plan era como ir subiendo un video cada semana de lo que iba haciendo, pero tengo tanto material que no he tenido tiempo para editarlo y he estado yendo a tantos lugares que tampoco he tenido tiempo de organizarme. Entonces, bueno, pues vamos a empezar como en lo último, no, lo que más lejano, no, ¿cómo se dice? La primera actividad que hice en las vacaciones después del video que les enseñé. Y bueno, les platico. Tivo me dijo que me tenía una sorpresa. Yo creí que me iba a llevar a jugar paintball porque sus instrucciones fueron como vístete cómoda y con algo que no te gustaría, con que no te importaría ensuciar. Entonces yo iba a trabollar, me llevé la ropa más fea que tenía. Bueno, no fea, pero como más vieja. Y unos pants que utilizo a veces para hacer ejercicio cuando no tengo ropa limpia. Que son, pues tienen un hoyito así chiquitito, minúsculo. Pero bueno, ya tienen hoyitos. Y dije, bueno, si eso se me ensucia feo, no hay problema, no son como tan nuevos. Y una playera muy vieja. Pero bueno, el caso es que al final no era tan necesario que llevara eso, pero acá exageradito. Y me llevó a una ciudad que se llama Lens, que se llama Lens. Y es como un centro minero, es una ciudad minera pues. Y me llevó como al centro minero donde la gente trabajaba y entraba a los edificios y se bañaba y todo. Y estuvo muy interesante porque nos explicaron que esa ciudad esa y muchas ciudades cerca de ahí fueron construidas como en función a las minas, al trabajo de las minas. Entonces cuando el gobierno o el Estado se dio cuenta que en el norte de Francia, más arriba de Lille y todo, había muchas minas, empezaron a llamar a la gente porque el trabajo de mineros pues no es así como muy atractivo porque es peligroso. Entonces empezaron a traer a la gente y para atraer a la gente y a que trabajen algo así les tenían como muy buenas ofertas. Por ejemplo, les daban una casa y pues tenían como, ¿cómo se dice? Prestaciones muy buenas. Entonces les daban la casa, no sé, eh, no me acuerdo qué más les daban, pero se podían, en ese tiempo, como que los baños o tener una regadera o una tina era, wow, y se los daban también. Entonces así fue como empezaron a traer gente a esa zona y se creó como una ciudad que giraba en torno a la minería. Entonces muy interesante porque las mujeres en un principio podían ayudar a trabajar dentro de la mina, las mujeres y los niños, pero como también había o sea, había muy pocas personas que querían trabajar de mineros y, y tenían que pues conseguir gente para que trabajara. La educación fue como dirigida a que la mujer trabajara hasta cierta edad separando las piedritas de lo que era carbón y cuando eran chicas como por, no sé, a los 12 años o 15 años, antes de los 15 años trabajaban en eso y a los 12 o 15 años se retiraban y iban a la escuela desde antes para pues estudiar cómo ser una señorita y todo eso y después tenían que empezar a buscar a un minero para casarse, tener hijos y tener mineritos, hombres. Y entonces cuando si tenían una niña, a la niña la mandaban a la escuela de mujeres para que estudiara para ser una buena mujer y buscara un buen minero, guapo y todo y tener su casa. Y si era un niño, desde chiquito, creo que desde los 8 años podían trabajar en las minas. Entonces imagínense, era un negociazo, que es muy impactante. Lo que me impactó de esta ciudad es que hace 23 años, si no me equivoco, o 25, esta ciudad cambió. O sea, hace 25 años que este sistema paró. La casa se las daba el gobierno y ellos tenían que cuidar la casa, cuidar el jardín. Y entonces como en el barrio hacían concursos de jardinería porque tenían todos jardín.
y el que tuviera el mejor jardín ganaba como alguna recompensa o un premio bueno. Pero esto el gobierno lo hacía para distraer a la gente y que estuvieran como metidos en mantener su casa, mantener su jardín y como ser el mejor y todo, y que no tuvieran ideas, por ejemplo, de poner un cafecito o poner un negocio que fuera mucho más rentable que trabajar en la minería, porque necesitaban a la gente. Y es impresionante, impresionante el tipo de vida que tenían, porque absolutamente todo estaba controlado. Todo lo que les enseñaban en la escuela era para hacer crecer a los niños y que al final fueran mineros, que las niñas se casaran con un minero. Y por ejemplo, si el minero, como era muy peligroso, el esposo minero se llegaba a morir dentro de la mina, la mujer tenía que buscar pronto a otro minero, porque si el minero se muere dentro de la mina, entonces el minero pues no es necesario que tenga una casa. La mujer no se puede quedar con la casa porque la casa se la dan al trabajador. Entonces si se moría dentro de las minas, la mujer muy rápido tenía que buscar casarse con otro minero para volver a tener casa. Entonces imagínense, es una realidad horrible, tremenda. Y de hecho hay un libro de Emilio Solá que se llama Germinal, donde describe toda como pues este contexto en el que vivían los mineros, que dicen, a ver, cuando fui a la guía dicen que está un poquito exagerado, que él tomó como lo más feíto, pero que sí era una realidad, que la vida de minero era muy mala, era muy riesgosa, tenían muy poca seguridad y que pues realmente estaban como comprados, o sea, con las, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando tienes con las prestaciones que les daban. Entonces, impresionante. Hice algunos videos, y subimos como una montañita, que la montañita, que se llama el Terri, son todas las piedritas que ellos sacaban de las minas, porque cuando sacaban el carbón está el carbón y obviamente sacaban también piedras. Entonces, el carbón lo utilizaban para la producción de pues todas las cosas que se necesitaba con el carbón, y las piedras no servían para nada. Entonces las mujeres, su trabajo era como separar las cosas, y entonces las piedras las aventaban así como al lado, y eso con el tiempo creó como unos montes así gigantes que cuando estás aquí en el norte de Francia y estás por la carretera lo ves a lo lejos como se hacen, te vas acercando a los dos montecitos y se ve impresionante. Entonces escalamos eso, fuimos a la guía del lugar y a la semana siguiente fuimos a un museo donde hablan de la obra de Emilio Solá y un poco del contexto que vivían los mineros y todo lo que desarrolló como esta etapa en la literatura, porque muchos escritores como Julio Verne, no solamente Emilio Solá y muchos otros escritores que no son tan conocidos, utilizaron este contexto para hacer muchas novelas, como para retratar la injusticia y las diferencias sociales y todo. Y después de eso entramos a una mina que tenían ahí, porque ahorita, por lo que hay mucho desempleo en esta parte, es yo diría que es más bien como una ciudad fantasma o como una ciudad en transición sin identidad, porque es una ciudad que fue creada para hacer, o sea, en torno a las minas y para hacer de las minas. Pero como les digo, hace 23 años o 25 este sistema se paró porque el gobierno dijo que ya no era posible que la gente trabajara en este tipo de condiciones. Entonces las minas se cerraron y se paró toda esta producción de las minas. Todavía están las minas ahí, todavía hay mucho carbón por que sacar, pero también ya no se puede más porque han cavado tan profundo que si ahora los mineros regresan a ese trabajo es muy peligroso, porque mucho más peligroso, porque tienen que descender, tienen que bajar muchísimo. Y por ejemplo antes podían bajar así y encontraban el carbón, y ahora tienen que hacer como recorridos así como medio inclinados y es como o sea, ya no es tan fácil. Entonces el gobierno decidió que se tenía que cerrar. Cuando se cierra eso, pues se cierra toda la producción de esta zona, como de este pueblo, esta zona, y esa sociedad se queda sin trabajo, se queda sin qué hacer. Entonces se paró el motor, se paró el sistema, pero la gente se quedó ahí. Y desde hace 23 años que la gente está como que cambiando las cosas, porque toda su vida el gobierno les dijo qué hacer y a dónde ir.
Y pues ellos, o sea, hubo un momento cuando todo paró, no sabían qué hacer, no sabían a qué más dedicarse, no sabían nada. Y todo era también, por ejemplo, por rango. Si eras un buen minero, vivías hasta adelante, en las casas de hasta adelante, porque entonces podrías salir del trabajo y como ya estás cansado, no tenías que caminar mucho, llegabas a tu casa y listo. Y tu baño era mejor. Bueno, por ejemplo, los ingenieros de minas tenían un baño mejor, tenían una oficina. Pero si eras un minero así medio malo, te mandaban hasta atrás de la calle, para que cuando regresaras a trabajar de las minas, caminaras muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aparte te hacían pasar por las casas de como los jefes de las minas. Entonces esto lo hacían para que cuando regresara, pasara por las casas y pensara en sus jefes, en sus superiores, llegar a su casa y que igual cuando estuviera para ir a trabajar, tuviera que venir desde abajo hasta, o sea, como subiendo de rango y pensar en los superiores. O sea, una cosa loca, un control, digo, no es nada fuera de la realidad porque vivimos en gobiernos controladores, pero esto era como el, no sé, el top de top de control. Bueno, no top de top, pero era como elevado así muchísimo, muy exagerado. Me imagino como tipo Hunger Games o no sé, muy raro. También hizo pensar en una novela que se llama, ay, me acuerdo de la autora, se llama Mary Nothomb, pero la novela se llama Ácido Sulfúrico, donde todo es controlado. De esas cosas así como que crees que solo pasan en las películas, pero estaba sucediendo en este lugar. Y, y también el tipo de decoración de las casas era más bonita según a quién perteneciera. O sea, imagínense. Pero todo esto era controlado por el gobierno. Y bueno, la segunda fuimos ¿cómo les decía? A la mina y entramos y nos explicaron las condiciones de trabajo en las que vivían, en las que trabajaban y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, cómo fueron mejorando la seguridad y no, pero al final siempre fue un trabajo muy, 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 muy inseguro. Y bueno, si les interesa este tema, que yo se los recomiendo porque la verdad es algo muy interesante, pueden investigar un poquito más. Yo les dejo el video, ya hablé muchísimo, 12 minutos hablando, Jesucristo superestrella. Voy a hacerlo en dos partes. Voy a poner ahorita el primer sábado y voy a poner la continuación después para que no sea como tan aburrido esto y no me vean solo. Ok, bueno, pues ahí les va el video. Disfrútenlo.
tengo una mala noticia. Estaba revisando ahorita lo que estaba haciendo de edición de video y yo quería como enseñarles la parte de la ciudad en la que se ven las casas, con el jardín y todo, porque ha quedado mucho, o sea, como les digo, es hace 23, 25 años que dejó de ser una ciudad que se dedicara completamente a la minería, pero las construcciones y todo han quedado ahí. Y yo había sacado como las fotos donde está la escuela de las niñas, se ve así como la fachada, y enfrente está la escuela de los niños porque los mandaban separados. Entonces a los niños obvio les daban clases como para ser mineros y a las niñas no. Y están como las casas y la diferencia de decoración entre las casas de los ricos, de los dueños, de los ingenieros, de los buenos mineros, de los malos mineros. Pero ya no tengo nada de eso. ¿Por qué? Les voy a decir rápido. Necesito sacar la ira. Bueno, les voy a adelantar un poquito lo que viene en los videos después. Después de que nos fuimos, de que hicimos este viajecito a Lens, hicimos 2 viajes más. Ayer hicimos un tercero más. Y en uno de esos viajes se me acabó la memoria para sacar fotos. Entonces Tibo agarró mi cámara porque la cámara que yo utilizo para sacar fotos era de Tibo. Y la verdad es que yo le he aprendido como lo básico. Hay muchas cosas como que todavía no le cacho, pero cosas técnicas como cómo seleccionar muchas fotos al mismo tiempo, que es una de las cosas que Tibo sí sabe. Entonces yo quería borrar fotos y videos que ya había subido en mi computadora para tener espacio y hacer las fotos de los otros, pues de las otras ciudades. Y entonces Tibo me dijo que él lo iba a hacer porque él sabía cómo seleccionar todas juntas. Y como en mi Facebook subí fotos de las minas, pero es que a veces en Facebook no subo todas las fotos, subo las mejores fotos. O si son fotos que ya van a salir en el video, solo subo como las fotos como más que son personales. Y él, como vio que yo lo había publicado ya en Facebook, pensó que yo ya había subido las fotos a mi computadora, pero a veces tengo la muy mala costumbre de subirlas directamente de mi SD y no pasarlas de la SD a una carpeta en la computadora, que fue el caso. No, lo saqué directamente del SD y solo subí las mejores y se perdieron todas las fotos de los detalles de las calles, las casas, las escuelas y todo eso, y estoy muy triste y me disculpo porque pues está medio puggy el video, pero bueno, no puedo hacer más. Prometo que ya voy a organizar mis fotos más estructuradamente y pues ya, paz.